Venga, pues nada, empezamos un poco, como decíamos antes, 7 y 3. Bueno, bienvenidos al Centro Asturiano, los que sois socios, los que no, y bienvenidos a este acto que la verdad es que tiene bastante de entrañable y bastante de cercano a la casa, ¿no? Como sabéis, el acto lo va a llevar Santos Ortega, socio del centro, que ya ha estado aquí en alguna ocasión más, y que nos presenta pues, una historia de inmigración. La verdad es que es una de las cosas que por lo que es el centro asturiano y por lo que es la red de centros asturianos y de cualquier otro centro regional, nos toca mucho. Y en este sentido, pues al final es una historia de inmigración de 500 años, de una inmigración que viene primero de Alemania. Si voy a aventurarme un poco, hacer un poco el prólogo, luego ya si me corregís. Y que acaba cerca de Villaviciosa, en Sietes, y que al final, pues visto ahora con un poco de perspectiva, pues han ido tirando para atrás y es un poco la parte que nos va a comentar Santos, ¿no? Me acompañan aquí en la mesa pues, Rafael del Canto, que es la persona que va a hacer la presentación de esta presentación de la familia del Canto, contando un poquitín sus orígenes y la evolución durante todos estos años, que viene de Chile, es docente del Estado en Geografía e Historia, y me acompaña también José Luis Luege, que es empresario turístico con domicilio habitual en Sudáfrica y socio del centro también, y que es parte de esta historia, ¿no? parte interviniente de esta historia de estas familias que juntando varias partes del mundo pues han ido uniendo para formar esta historia. No os digo más, bueno, disculpar al presidente Valentín Martínez Otero y al presidente de honor adjunto Andrés Menéndez, que no puede estar ahí con nosotros y por eso estoy aquí con vosotros, estaría también aunque os hayáis sentado. Y nada, no digo más y dejo la palabra a Santos, que seguro que nos va a llevar esta presentación de hoy de una forma muy amena y muy entretenida. No digo más. Muchas gracias. Vale, pues, muchas gracias, Alfonso, tanto a ti como al Centro Asturiano y a todos los que colaboran, a Armando y a todo el equipo, Cristina, Joaquín, que estas cosas pues cuesta montarlas y viene bien tener un equipo eficaz y además siempre agradable que sabe montar las cosas. Bueno, pues un poco el día de hoy, el protagonismo vamos a dejarlo a los que tenemos aquí a mi derecha y a mi izquierda. Yo haré una ligera referencia a la parte de investigación donde en el hueco que me pueda dejar el profesor Rafael del Canto, que fue un encuentro. Hace 500 años, esto es una historia de amor, o sea que es algo bonito, no es una cosa de contar aquí gente de aquí, de viejos que vienen, que van y cosas de genealogía muy antiguas. Hace 500 años apareció en Tazones, desembarcó con Carlos V un apellido, un señor que se llamaba Johannes Luege. Este Johannes Luege, que realmente el alemán es Luege, es un alemán antiguo, pues bueno, realmente es Luege. Y entonces hemos seguido los Luege, los que descendemos, sobre todo más de línea directa, como el que está a mi izquierda, pues hemos mantenido esta investigación. Él fue el que me motivó y yo pues lo que he hecho es investigar e intentar dar un, digamos, hilo conductor a lo que es ese apellido y nuestra familia y cómo llega hasta nuestros días. Pero nos faltaba el lado femenino y entonces el Johannes Luege, cuando llegó, se casó con una María del Canto y esta María del Canto, que era la familia del Canto, le acogió cariñosamente, lo cual es una historia preciosa. Y luego durante casi 150 años en un pueblo precioso que es quizá la cuna del mundo. Por cierto, uno de los asistentes hoy me ha proporcionado un libro que ha escrito interesantísimo de Sietes, que lo leeré con sumo placer, y además unas acuarelas preciosas decorativas. Para mí es el pueblo donde me hubiera gustado nacer, vivir y morir. Para mí Sietes es el centro del mundo. Desde los que lo conocen podrán opinar y tiene unas vistas, tiene 365 grados de vistas a los picos de Europa, a todo lo más bonito que pueda tener
Asturias y quizá otras regiones, porque se ve hasta las montañas de León cuando está bien despejado aquello. Entonces, vamos a ir, digamos que aunque le voy a dar la palabra a Rafael del Canto, quiero decir que esa historia que fue acogido el Johannes Luege, que quedó allí, lo acogió la familia del Canto, se casó con una del Canto y luego hemos tenido durante 150 años relaciones en ese pueblo de la gente del Canto con los Luege. Pero hoy tenemos la suerte, aquí y ahora, de tener a dos descendientes directos, porque yo vengo por el lado femenino, aunque sea descendiente directo, pero mis apellidos casi tengo que montarme una escalera para poder ver el Luege, el otro, etc. Pero hoy sí tenemos dos descendientes directos, uno, Rafael del Canto, profesor de Geografía e Historia, chileno, que él he pescado al vuelo y que ha hecho toda la historia de la genealogía del canto que nos va a contar ahora. Y por otro lado tenemos a José Luis Luege, que aparte de tío doble mío, pues es la línea directa, es el vicedecano digo vicedecano porque el decano es su hermano que vive en Washington y espero nos esté viendo por el Zoom. Y entonces él es realmente el descendiente más directo de lo que es el apellido Luege. Así que el poderle haber encontrado a los dos, pues es como si en la máquina del tiempo nos retrotrayéramos a 500 años y volvemos aquí. Así que tiene la palabra el profesor Rafael del Canto, que nos va a hablar de esta familia tan maravillosa. Bueno, mientras lo carga, os diré que el acto va a durar 1 hora. Luego, pues vamos a ir un poco, cantaremos algo oiremos un poco de música de gaita. Y luego, pues el que quiera tomar una sidrina, pues abajo tenemos alguna cosita en el centro, porque todo ahora está con estas historias, todo está tan fervote que podríamos decir. Bueno, pues tenemos al profesor del Canto. Tienes la palabra, Rafael. Armando, para proyectar lo suyo, que el otro era mi presentación. Sí. Bueno, la máscara. Sí, sí. La pena que ves que somos seres humanos. Bueno, muchas gracias por la acogida del Centro Asturiano de partida, a ustedes que están, a todos los que están presentes. Esperamos que esta presentación sea, como dijo Santos, entretenida y no sea algo muy anquilosado del pasado. Agradecido también a todos los que han sido parte de esta historia, porque aquí hay muchos más involucrados en esta historia. La gente que desde Chile ayudó a reconstruir esta historia. Nuestros antepasados recientes llegaron en el año 1692 a Chile, 330 años aproximadamente, y hemos podido reconstruir esta historia de migración desde prácticamente 1500 en adelante. Así que lo que yo les vengo a contar, a compartir justamente es ese viaje ahora que de vuelta también, ¿no? Como decía Santos el otro día, es como un reencuentro después de más de 300 años en este lugar, y qué bueno que haya sido en el Centro Asturiano, ¿no? Como parte de esta historia. Mientras preparamos la presentación,
Agradecer a la distancia, yo sé que no sé si estará conectado a un tío que fue el que me inició un poco en este trabajo, el tío Juan del Canto. Así que ha habido hartas personas que han hecho parte de esta investigación a la distancia. Agradecer a algunos amigos que llegaron. Angie es del Canto y ella es de Paraguay y vive acá en Madrid, así que nosotros tenemos una comunidad también en Facebook, una página donde somos más de 650 del Canto de todas partes del mundo, de Chile yo creo que es la mayoría, y yo diría de Argentina, Paraguay también, de Italia, hay muchos italianos del Canto, de la zona de Nápoles. Según ellos dice que ellos son parte de una migración española en la época digamos que esa zona de Nápoles en el sur era parte de España, así que somos más de 650 que estamos conectados en esa página. Está también un amigo por ahí, llegó recién, Francisco Romo, que lo he conocido en estos días, director de colegio, así que interesado también en este tema. Sigue. Bien, como ustedes pueden ver en la imagen, coloqué también el lado femenino, nuestra familia originaria es del Canto Solares, y don Juan del Canto Solares junto con su hermano Manuel del Canto Solares emigran a Chile el año 1692, es lo que los historiadores chilenos hablan de la última migración o de la última gran migración española a Chile, casi al final ya del siglo XVII. Las fuentes documentales de este trabajo como dije de años, es un trabajo muy importante que hicieron una serie de historiadores de la Universidad Católica que se llaman Familias Fundadoras de Chile. Los del Canto aparecemos en el tomo 3, o sea ya en las últimas páginas de este trabajo estamos ahí. Y constituye indudablemente este trabajo una fuente referencial muy importante, porque ahí está la historia, la descendencia, y por lo tanto es una muy buena fuente documental. También hay un trabajo muy interesante que hizo la tía Inés del Canto Bustos. Ella en Santiago era dueña de una librería, la librería Zamorano y Caperán, que una de sus especialidades era la genealogía. Y en un momento dado ella dijo, traigo de España una serie de libros y de documentos y no tengo nada del Canto, que era mi familia. Así que ella contrató a un historiador que vino a España, llegó a 7, y ahí vienen ya los primeros trabajos interesantes sobre nuestro origen. Ese trabajo yo en cierto sentido lo heredé, lo tengo en mi casa, y ella se preocupó de no solamente investigar la historia acá, sino que en Chile. Y yo recuerdo, fue prácticamente casa por casa, haciendo las listas de los familiares, hasta con los teléfonos, yo todavía me acuerdo, y todo ese trabajo lo tengo yo. También historiadores de la ciudad de los Andes, ya les voy a contar por qué hablamos de la ciudad de los Andes, como Abel Cortés, Cristian Aguilera, René León Gallardo, han sido muy importantes en este trabajo. Cristian tiene un trabajo completísimo a la familia en los Andes, inédito, hasta ahora no se ha publicado, yo tengo una parte de ese trabajo. Abel Cortés también, que acaba de obtener el título de doctor en Historia de la Católica del Paraíso, también ha hecho un trabajo muy interesante del lugar, y por supuesto que aparecemos nuestra familia en varios de esos trabajos. Así es que hay una fuente documental muy rica, y en mi caso yo recurrió para muchas información que tengo al Archivo Nacional de Chile, ¿no? Que ahí hay mucha información acerca de este trabajo. Este es el viaje que hicieron los hermanos del Canto Solares, 11, claro que no en línea recta, por supuesto. Estamos hablando de 11.000 kilómetros,
en un viaje que en esa época todavía demoraba bastante, alrededor de 3 meses, un viaje muy complejo, que se hacía o por Centroamérica, cambiando de barco, entre medio haciendo el tránsito por tierra, o bien por Buenos Aires. Es probable que ellos lo hayan hecho por Buenos Aires, es muy probable por los datos que tengo. O sea, eso significaba llegar a Buenos Aires y atravesar la Pampa Argentina, que era un viaje de semanas, ¿no? En la época, de semanas. Así que llegar a Chile en ese tiempo era un viaje realmente complejo. Hoy día uno en avión llega en 12, 13 horas, pero en ese tiempo duraba mínimo 3 meses con todas las dificultades que significaba un viaje de esas características. Así llegaron estos hermanos a Chile en ese año. Aquí hay un dato interesante, esta es la distribución de la familia en el mundo, y curiosamente, nuestro país, Chile, es donde hay más del canto hoy día en el mundo. En segundo lugar, por los datos que tengo, en Argentina, según esto que está acá, y en tercer lugar en España. Así que en Sudamérica está hoy por hoy la fuente, ¿no?, de la familia, y también en Italia. En Italia hay un buen contingente del canto. Este caballero, don Tomás Marín de Poveda, es el que va a ser en los años siguientes gobernador de Chile y que viaja con los del canto, viaja con estos dos hermanos. Probablemente yo en la investigación que he hecho hasta hace poco no he logrado bien entender, pero aparentemente hay una relación que viene desde España con él, de ahí un poco el motivo del viaje, y por lo que les voy a contar después, ¿no? Él no tuvo siendo un buen gobernador, con una buena administración, sin embargo muere repentinamente en 1703, no alcanza a desarrollar todo un trabajo. Chile, como voy a explicar después, es escenario de guerra, de una guerra continua, y por lo tanto los buenos gobernadores tenían que probarse en la guerra. Y los hermanos del canto van a llegar justamente a la guerra. Esa es la primera tarea que tienen en Chile. Van a llegar a la guerra, van a llegar a lo que se llamaba en ese tiempo la frontera, que está al sur de Concepción, más o menos unos 500 kilómetros al sur de Santiago. Ellos van a llegar yo diría, a probarse en la guerra que había en ese momento, lo que se llamaba, o se llama todavía la guerra de Arauco, y que llegan con este señor, don Tomás Marín de Poveda. Uno de los aspectos importantes que yo he tratado de rescatar es por qué hacen este viaje. ¿Qué los motiva a hacer este viaje tan grande? Y yo creo que estas no son más que hipótesis de trabajo. Hay que investigar mucho más para establecer qué hace que estos dos hermanos viajen a Chile. Una primera hipótesis es que probablemente ellos tenían ciertas conexiones con la administración española. Hay algunos datos que indican ese camino. Probablemente ellos ya venían con algún contacto que les permitió justamente facilitar este paso, que recordemos que además no todos podían pasar a España, había que obtener una autorización de paso hacia lo que eran las colonias americanas. Y hay un dato interesante, que es el del gobernador Domingo Ortiz de Rosas, que llega a mediados del siglo XVIII y que él había nacido y su familia era de una localidad cercana a Sietes. Así que probablemente hay ahí algunas conexiones interesantes que hacen pensar que tenían una cierta relación con lo que era la estructura administrativa de América y particularmente de Chile. Hay otro dato, otra hipótesis que hemos podido investigar, que también tiene que ver con el crecimiento de la familia del canto en Sietes. Esto también ligado a los Luege, ¿no? Ellos vinieron a aumentar la familia, ¿no? Ya que hay que entender que la actividad económica principal en esa zona en Sietes es fundamentalmente agricultura, ganadería y un tipo de agricultura extensiva, por lo tanto las propiedades no dan para todos, ¿no? Y es un motivo. Y lo otro, que el padre de los hermanos del canto Solares se casa por segunda vez, había enviudado y por lo tanto tiene más descendencia de otra esposa. Así que ya los herederos no eran 4 o 5 que eran los hermanos del canto Solares, sino que ya esta familia era más grande y por lo tanto había esta presión, ¿no?, por
de alguna forma por la actividad de la familia, ¿no? por la repartición de las tierras. Así que yo creo que estos son factores que fueron alimentando el hecho de la migración, ¿no? Se veía como una posibilidad cierta. Y un factor adicional, en la segunda mitad del siglo XVII hay una sequía importante en Asturias, en esa zona, y eso yo creo que además probablemente empobreció de cierta manera las tierras, la actividad agrícola, y quizás también fue un factor que ayudó a tomar estas decisiones en la época tan radicales como ir a Chile. No era fácil llegar y menos era fácil volver en esa época. Era como una despedida una despedida sin vuelta probablemente para la familia. Ahora, es interesante entender qué era Chile en ese tiempo, en 1692. Hay un historiador chileno, ya fallecido, don Mario Góngora, describe a Chile como un cruce entre dos elementos característicos. Uno, él dice que en la época en Chile, lo que se llamaba la colonia, ¿no? Estaba marcada, dice, por un grupo indígena carente de elementos simbólicos, ¿no? Carente de ciertos elementos de desarrollo cultural, como sí lo habían tenido los incas, o los mayas más al norte, o los mismos aztecas. Y por otro lado, el español que llega a Chile era fundamentalmente un militar. A Chile no llega, podríamos decir, como dice don Mario Góngora, el español más refinado, ¿no? Con más educación. A Chile hay guerra, y por lo tanto, por eso que es una capitanía general, por lo tanto aquí se viene fundamentalmente a la guerra, ¿no? Y el español además llega solo, en una alta proporción no viene con mujer, no viene con esposa, y eso provocó que desde el 1500 en adelante, 1540, que ya hay un asentamiento español en algunas ciudades, en algunos lugares, el español se va a mezclar rápidamente con la mujer indígena, porque en general viene solo. Ahora, de este cruce, de este mestizaje cultural, es que don Mario Góngora dice que va a nacer una cultura marcada por la guerra, ¿no? Ese es el tenor de nuestro origen. Incluso él hace como la referencia a estas guerras de frontera, como la que había habido acá en España con la ocupación islámica, ¿no? Él hace esa referencia. Chile, ustedes se fijan en el mapa, ese es el Chile de la época, ¿no? En el norte, por el norte, la frontera natural era el río Loa, al norte estaba el virreinato del Perú, y en el papel aparece un Chile muy grande, ¿no? En toda esta zona que está ahí en ese color, pero toda la Patagonia prácticamente era de la Capitanía General de Chile, pero eso era en el papel, porque la ocupación real de Chile, la ocupación real era muy pequeña, ¿no? La población no era muy grande. Chile en el norte llegaba hasta lo que es La Serena, unos 400 kilómetros al sur de Santiago, y para el sur hasta Concepción, y en el Valle Central 400 kilómetros al sur de Santiago. Ese era el Chile, digamos, de la época en cuanto a población. Así que no era un tiempo, no era una ocupación muy grande de un territorio tan grande. Ahora, ¿dónde van a sentarse estos hermanos? Van a escoger lugares distintos, sin embargo con algunas características geográficas similares a Siete. Yo creo que buscaron, a lo mejor casi por casualidad o no, lugares parecidos de montaña. Ustedes, como vamos a ver algunas fotos. Don Manuel del Canto Solares se va a ubicar en la ciudad de Chillán, 350 kilómetros al sur de Chile, una zona de frontera. Chillán era una región que proveía con cereales, trigo, especialmente también a lo que era el contingente del ejército que peleaba en la frontera, que estaba poco más allá, no estaba muy lejos. Una ciudad de Chillán que fundada es una de las ciudades antiguas de Chile, fundada en el 1500 y tanto, una ciudad bastante compleja y complicada. Esta ciudad al menos ha sido destruida como 3 o 4 veces en su historia, así que con un desarrollo incluso abandonada en algunos momentos, ya sea la destrucción, ya sea en un caso
ataques indígenas, pero más que nada por terremotos, ¿no? Los terremotos han hecho ahí bastante daño. De hecho, en Chillán, el último gran terremoto de Chillán fue el año 1939, que ha sido el terremoto en Chile que ha matado más gente, han muerto más personas. Así que una zona bien complicada, como todo Chile en cuanto a los terremotos. Estos eran los emplazamientos de esta ciudad, una ciudad pequeña, y a esta ciudad donde llega don Manuel del Canto Solares prácticamente se había refundado recién. Estas son imágenes de 1813, como era el plano de la ciudad. Generalmente se ubicaban cerca de los ríos para favorecer el agua para la llegada a la ciudad y también como frontera. De esta familia, yo me atreví solamente a colocar un descendiente. Don Manuel se casa con la señora María Cuevas Villaseñor y Mardones, tiene alrededor de 6 hijos, pero solamente coloqué uno porque el resto estoy investigando realmente cuál es la descendencia que tiene. Pero tuvo una descendencia pequeña, son alrededor de 6 hijos, comparándolo con el hermano que ya vamos a ver la descendencia que tiene. Así que son 6 hijos, pero yo solamente coloqué uno, que es don Miguel del Canto Cuevas, de la ciudad. Entonces ahí ellos se asientan en ese lugar. Y don Juan del Canto Solares, de la cual yo desciendo, ¿no?, se va a ubicar en el Valle de la Concagua, que es un valle que está al norte de Santiago, relativamente cerca, unos 80 kilómetros al norte de Santiago. Él nace en Siete, igual que su hermano. Él era un poco mayor solamente, en 1660, y fallece en los Andes en 1728. Se casa en Santiago, en la parroquia del Sagrario, que hoy día es la Catedral de Santiago, como dice ahí, con la señorita María Rosa de los Ríos, ¿no? Había el casamiento del año 1693. Si ustedes se fijan, casi apenas llega, o sea, a los pocos meses, ¿no? A los pocos meses. Y ella era de Aconcagua, ella era de esta zona donde se van a asentar. Probablemente esa es una de las razones por las cuales se van a asentar ahí. Y podríamos decir que se casa muy bien, porque esta niña su familia tenía bastante riqueza, en tierra fundamentalmente. Hija legítima de don Juan de los Ríos Sotomayor y de Clemencia Suárez de Cantillana, ¿no? Había nacido en 1675, así que tenían una diferencia de edad de unos 15 años más o menos. A los pocos años, don Juan va a adquirir una estancia en el Valle de Aconcagua, que va a tomar el nombre de Santa Rosa en homenaje a su esposa. Esto tiene unas consecuencias que ya vamos a explicar más adelante. Y curioso porque hay algunos datos contrapuestos. Por un lado, hay algunos historiadores de los Andes que hablan que la parroquia de Curimón, que está en ese lugar, que está en ese sector, se va a llamar Santa Rosa por esta estancia que don Juan del Canto coloca a este lugar, o bien porque hay unos curas franciscanos que van a llegar al poco tiempo y que el convento se va a llamar Santa Rosa de Viterbo. Ahí hay una pugna que algunos dicen que se llama Santa Rosa por la esposa de don Juan, y actualmente hasta el día de hoy la parroquia más grande de los Andes se llama Santa Rosa de los Andes. No sabemos bien este origen. A esto yo me refería porque don Manuel, la descendencia que tuvo fue más pequeña. Don Juan tuvo una descendencia de 18 hijos. 18 hijos. Un dato curioso, ustedes saben que la mortalidad infantil en la época era bastante importante, ¿no? Bastante importante. Generalmente en las familias, 1/3 de los hijos morían en el primer año. Sin embargo, estos 18 hijos crecieron. No hubo mortalidad temprana en la familia. Y eso explica en parte por qué la familia en ese lugar creció tan explosivamente en términos de número, ¿no? Otro dato interesante es que no hay religiosos o religiosas en este grupo, cosa que también contribuyó, porque en la época era común, ¿no?, que más de un hijo era religiosos o monjas, ¿no? Y en este caso no, en esta primera generación no, sí después.
Así que aquí hay un dato interesante por qué la familia se expandió tan rápido en este lugar. En los trabajos que ha hecho Abel Cortés, este historiador, él tiene su tesis, me parece que es su tesis de doctorado. Él hizo toda una investigación acerca de la propiedad agrícola en esa zona y él describe las 3 grandes propiedades agrícolas de ese lugar, la zona que hoy día es los Andes, Calle Larga, etc. Y encuentra que hay 3 grandes haciendas. Una de ellas es la hacienda San Vicente Ferrer, que ya les voy a contar unos detalles. Esta hacienda es fruto de un señor que se llama Manuel Higueras, que era español, y de Agustina Martínez del Canto. Ya viene una primera generación, ¿no?, de don Juan del Canto Solari. Habían los dos aportado recursos para comprar esta hacienda San Vicente Ferrer. Ella muere relativamente joven y este caballero, don Manuel Higueras, parece que le gustaban los del canto o las del canto, ¿no? Y enviuda y se casa con una otra descendiente de don Juan, llamada Rosa del Canto, o sea, tenía por los dos lados. Así que hija de Francisco Bruno del Canto Torres. De tal manera que aquí ya hay una primera propiedad muy relacionada con la familia, por varios lados, ¿no? Esta hacienda, les voy a mostrar unas fotos, existe hasta el día de hoy. Incluso todavía tiene unas construcciones que son de la época del siglo XVIII básicamente. Ahí hay unas imágenes de esta hacienda actual, ¿no? Hay sectores que son como dije, de antiguos de la época. Esta propiedad en el siglo XIX fue comprada por un millonario de origen croata, Pascual Bauriza, y él instaló ahí un instituto de educación agraria, y ese instituto existe hasta el día de hoy, ¿no?, en ese lugar, en la hacienda San Vicente Ferrer. Otra propiedad era la de Santa Rosa la Vieja, así se llamaba, y que también es parte del patrimonio, ¿no?, ya de los descendientes de don Juan del Canto Solari, especialmente de Francisco del Canto Torres y posteriormente de Rosa del Canto. Así que hay todo un entramado aquí de relaciones familiares, ¿no? Hay muchos casados, primos, hermanos entre ellos. Si ustedes se fijan en los apellidos, estas son primeras generaciones que se van casando incluso entre ellos, y que van configurando y van ampliando la familia en este lugar. Y por último está la hacienda propiamente tal de don Juan del Canto Solari, una hacienda relativamente grande que una gran parte la compra a unos monjes de esa zona, el convento Santo Domingo, y que de a poco va comprando otras propiedades en la zona hasta hacerla bastante más grande. Así que estas son las 3 grandes propiedades, y las 3, al menos en el siglo XVIII, porque esto después va a variar, eran directa o indirectamente relacionadas con la familia. En este mapa traté de identificar un dato interesante acerca del desarrollo de la familia del canto en esa zona. El punto original es lo que hoy día nosotros conocemos como los Andes, Curimón, que es el círculo que está más pequeño al lado. En ese momento, cuando ellos llegan, es una zona agrícola, ahí no hay ciudad, es una zona totalmente agrícola, de campo, no hay ciudades. Y ya durante el siglo XVIII, estamos hablando de 1700, la familia comienza a expandirse por lo que podríamos llamar por el río Aconcagua hacia la costa, hasta llegar a Valparaíso, que es el círculo que está en la costa. Ese es el tránsito que desarrolla la familia ya durante el siglo XVII tímidamente, pero este fenómeno se va a acelerar en el siglo XIX especialmente, ¿no? Es curioso cómo la familia va abandonando este lugar original que era los Andes, Curimón. Poco a poco va a ir abandonando este lugar para trasladarse más hacia la costa y más hacia Santiago, que está también al sur de esta zona. En el siglo XIX, Chile hay una guerra, ya después lo vamos a ver algunos combatientes del canto, tiene una guerra con Perú-Bolivia, contra Perú-Bolivia. A raíz de esta guerra, que Chile ganó, obtiene Chile provincias muy ricas en el norte.
la provincia de Antofagasta y la provincia de Tarapacá. Esto provoca, como hay riqueza en el norte, provoca también una migración de parte de la familia hacia el norte. Por eso es que hasta el día de hoy hay una buen contingente de la familia del canto en Arica, en Iquique, Antofagasta, que son de justamente en esta zona. Ahí hay otro mapa de Chile que explica un poco más este desarrollo hacia la costa, hacia el sur y en el siglo XIX hacia el norte. De a poco Santiago empieza a ser un gran polo de atracción también para migrar, porque Santiago está, como dije recién, muy cerca de este lugar. Para entender lo que es Chile normalmente uno en la escuela uno ve este mapa de Chile, porque como es tan largo, son 4.000 kilómetros, tenemos que partirlo en dos. Si ustedes se fijan, está partido en dos. Es típico en los mapas escolares. Para poder entenderlo un poco hay que esto es una sola franja. Donde, como dije, es el Valle Central fundamentalmente, entre La Serena y Concepción, la zona de ocupación en el momento en que ellos llegan a Chile. Hay datos interesantes, por ejemplo, en 1740 se funda la primera ciudad en esa zona, la ciudad de San Felipe, el 3 de agosto de 1740. Ahí migra también una parte de la familia y es llamativo como un hecho interesante que el que le solicita al rey de España, don Carlos III, el hecho de los reyes tenían solamente ellos podían autorizar elegir una ciudad, y quien hace la carta de petición al rey es don Francisco Javier del Canto, hijo también de esta primera generación del canto en ese lugar. Y después el rey le va a otorgar justamente este título como ciudad, y la carta es dirigida a este antepasado, Juan Francisco Javier del Canto. Así que hay toda una historia también de cómo la familia no solamente adquiere propiedades agrícolas, sino que también, yo diría, accede a puestos políticos. Por ejemplo, don Juan del Canto Solares fue corregidor, que era un puesto importante desde el punto de vista de la administración colonial, fue maestre de campo, que era un título más bien de carácter militar, y varios de sus hijos o herederos también van a tener estos títulos o de importancia política también. Ahí hay un mapa que muestra justamente donde está, dice, ahí está San Felipe, está los Andes. Si ustedes se fijan al costado derecho del mapa, eso que se ve blanco es la cordillera de los Andes. La ciudad de los Andes está pegada a los Andes. Los Andes comienza a tener un interesante desarrollo porque es el paso hacia Argentina. A la ciudad de Mendoza es el paso más importante que existe hasta el día de hoy hacia Argentina, particularmente hacia la ciudad de Mendoza. Ciudad de Mendoza, que en el siglo XVIII hay que hacer presente que era parte de la administración chilena, era parte de la Capitanía General chilena. Recién cuando los reyes hacen una reforma política, 1770 y tanto, y ahí la provincia de Cuyo, que era parte de Chile, pasa a ser parte de lo que se va a llamar el Virreinato del Plata, ¿no? Lo que hoy día es Argentina. Así que es una zona de mucho tránsito comercial, motivado un poco por esta cercanía con Argentina. Ahí ustedes pueden ver, está San Felipe, que es esta zona que está aquí, que es una ciudad muy parecida a los Andes en cuanto al tamaño. Aquí están los Andes y Calle Larga. Calle Larga se va a separar de los Andes, y este lugar, hasta el día de hoy, hay propiedades agrícolas de la familia del Canto. Este es como un núcleo que quedó, un lugar muy bonito, y este camino que está en amarillo es el camino hacia Argentina, ¿no? Así que estamos en el medio de este tránsito hacia Argentina. Esta es la historia del asentamiento, ¿no? en estos lugares, especialmente en la zona de Aconcagua. Ahora les quiero contar algunos para que entiendan mejor cómo fue, quiénes fueron estas personas, qué hay detrás de esto. Entonces voy a contar algunos de los representantes más destacados de la familia en Chile. El primero y el más conocido, de todas maneras, es este señor, un general, don Estanislao del Canto. Él nace alrededor de 1834,
1840, perdón, muere en 1923 en Santiago. Él desde muy joven asume la carrera militar, participa en todas las guerras prácticamente que tiene Chile en el siglo XIX. La más importante donde él se destaca es en la Guerra del Pacífico, una guerra que duró 4 o 5 años, que fue, como dije hace un rato atrás, contra Perú y Bolivia juntos, y ahí él se destaca, ahí él se convierte en, digamos, un personaje famoso, ¿no? Y ganó todas las batallas que pudo ganar en esa guerra, y después él tiene un rol muy importante en la Guerra Civil de 1891, donde las Fuerzas Armadas se dividen y donde está aislado, él va a tomar partido por las fuerzas rebeldes en contra del gobierno de la época, de don José Manuel Balmaceda, y él se transforma ahí en comandante en jefe de las fuerzas rebeldes hacia el gobierno. Y va a ganar estas batallas, y por lo tanto, después de la guerra civil, de esta guerra civil del 91, una guerra terrible, muy cruenta, donde murieron más soldados, o sea, murieron más chilenos que en la guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia, un dato muy, yo diría terrible, ¿no? para nuestra historia. Y a raíz de que él era el comandante en jefe de las fuerzas, él toma una importancia ya no solamente militar, después de la guerra, sino que además política. Casi se transformó en candidato a la presidencia de la República en los años que vienen. El gobierno en la época lo manda en misión a Europa, y total, por ahí se diluyó su importancia. Él escribió sus memorias, una memoria bastante voluminosa, y en las cuales es muy secular, porque hay una parte que son entrevistas a un periodista, y el periodista le pregunta, general, le dice: ¿cómo usted se define? Y él era muy, ¿cómo se puede decir?, altanero, ¿no? Y él dice: me defino como un héroe. No cualquiera se define así, ¿no? Él era muy así, ¿no? Él se define como un héroe. Aquí hay otra imagen de él. Él era de estatura pequeña, si ustedes se fijan, ¿no? De estatura pequeña. De alguna parte saqué yo también esos genes. Y esto que está ahí, yo después les puedo facilitar esta presentación a los que les interese. No la voy a leer, por supuesto. Ahí este texto es del historiador contemporáneo, Alejandro San Francisco, que describe al general como héroe. Y también, curiosamente, lo trata de héroe, ¿no? En realidad fue una persona muy destacada, que al final también, como dije, tuvo una figuración política interesante. En lo personal, como dije, el general del Canto es conocido porque hay calles en Santiago y lleva su nombre, es conocido. Pero este joven tiene justamente estas características de héroe, el subteniente Arturo Pérez Canto. Él es del Canto, yo voy a explicar por qué viene esta, que aparece solamente sin el del. Él en la guerra del Pacífico se embarca, digamos, de forma escondida en un buque que iba al norte a la guerra. Él tenía 15 años, se arranca del liceo sin consentimiento de los padres, siguiendo a su hermano que era cirujano, que ya estaba en la guerra, y se embarcan en uno de los buques de guerra que iba al norte. Lo pillan, pero el comandante del buque lo deja que siga hacia Iquique, fundamentalmente, porque tenía esta conexión con el hermano. Finalmente lo acepta en el ejército con muy poca edad, y rápidamente él va escalando grado. A los 17 años era subteniente. Una de las características que en esa época el ejército chileno, que si ya sabía leer y escribir, era oficial, eso era seguro, ¿no? Porque la gran mayoría no sabía leer y escribir. Y hay un dato interesante. Chile en el año 1883 ocupa Lima, que era la capital de Perú, y con eso aparentemente la guerra terminaba ahí. Tanto que gran parte del ejército que ocupó Lima fue licenciado y devuelto a Santiago, a Valparaíso, que era el puerto más importante. Y él, este joven, Arturo Pérez Canto, es devuelto, ¿no? Es licenciado, vuelve a ser civil. Sin embargo, él se entera que su
su batallón al que él pertenecía, el regimiento Chacabuco, gran parte de este regimiento no fue licenciado y sigue en Lima. Y él, en un acto bastante arrojado, ¿no?, él pide volver al ejército y volver a la guerra. Y es aceptado y vuelve al Teatro de Operaciones, que era Perú, porque la guerra continuó, ¿no? La guerra continuó. Y hay un hecho que, ¿por qué hablamos que es un héroe? Hay una batalla que él le toca enfrentar en la cordillera peruana, que se llama la Batalla de la Concepción, donde cerca de poco más de 70 soldados chilenos se van a enfrentar a destacamentos peruanos de cerca de 2000 soldados peruanos, y ellos apenas eran 77. Entre ellos, el subteniente Arturo Pérez Canto. Uno a uno, evidentemente resistieron un día y medio, pero ya después empiezan a morir de a uno. Nuestro pariente es uno de los últimos que muere, y muere de forma heroica, o sea, ellos saben que van a morir, y él se cuenta que él se tiró contra los que venían peruanos, ¿no?, y ya no le quedaban ni siquiera balas, así que murió de esa forma los días 9 y 10 de julio en ese tramo de la guerra. Es curioso porque en el destacamento que había en la división que estaba en ese momento en esa zona, el comandante de la división era el general, que en ese tiempo era coronel, Estanislao del Canto. Había un mayor en esa división, don Enrique del Canto, así que había varios parientes que estaban participando por casualidad en eso. Y cuando el coronel del Canto en su momento llega a la Concepción, se encuentra con mortandad de soldados chilenos, y él, como los cadáveres de ese tiempo no los podían trasladar a Chile, era muy imposible, y él lo que ordena es que le saquen los corazones a estos oficiales, entre ellos a don Arturo, y los corazones son colocados en unas vasijas especiales y traídos a Chile, y estos corazones, entre ellos el subteniente Pérez Canto, está en este momento en la Catedral de Santiago. Ahí se conserva hasta el día de hoy, en una de las naves de la catedral. Ellos son los padres de don Arturo, doña Delfina del Canto Avilés y don Rudecindo Pérez. Yo les dije, les voy a contar por qué cortaron el apellido. Ellos quisieron hacer un homenaje a su hijo héroe, y de tal manera, para que no se perdiera esto del canto, juntaron los apellidos, ¿no?, y le sacaron el de él, y ahí quedó el apellido Pérez Canto hasta el día de hoy, ¿no? El hermano de él, bueno, él tenía varios hermanos. Clodomiro, que era cirujano, también, casi como un acto solidario, también va a cortar su apellido, así que ahí también el apellido Pérez Canto. Va a morir después, este cirujano va a morir en Centroamérica. Y ya voy a hablar del otro hermano. Otras personas destacadas: doña María Teresa del Canto Molina. Doña María, profesora de inglés, nace hacia el final del siglo XIX, y se convierte, con el correr de los años, en la primera mujer ministra de Educación en Chile. La primera mujer, ¿no?, doña María Teresa del Canto Molina. También va a ser la segunda mujer alcaldesa de Santiago. Recibió premios por todos lados, es una mujer muy destacada, con mucho carácter, no se casó nunca, y por lo tanto no tuvo descendencia. Hay un premio que incluso le entregan en París por su destacada labor pedagógica. Ella fue sobre todo una profesora, ¿no? En esta imagen de la derecha, yo lo corté, es un cuadro que está en este momento en la ciudad de Catemu. Ella era de un pueblito que está muy cerca de los Andes, de Catemu, y ahí está este cuadro con aquellos de este pueblo, ¿no?, destacados. Hay una escuela que fue bautizada con su nombre hace poco tiempo atrás, el año 1993, ¿no? Se llama Escuela Básica María Teresa del Canto Molina. Yo no la conocí, pero mi papá sí, me acuerdo que me contaba ella que la conoció, una mujer muy, muy enérgica. Este caballero, don Juan José del Canto Valdés, era el papá de doña María Teresa, y fue alcalde de Catemu por 36 años.
esta es la familia que se fue quedando en esa zona. Catemo es una zona que está al lado de los Andes. Aquí está con su gobierno comunal. Este otro hombre es muy importante en la historia de Chile, don Pedro Aguirre Cerda, presidente de Chile entre los años 38 y 42. Él muere en el cargo, ¿no? Tuvo una labor interesantísima, me atrevo a decir que en el siglo XX es uno de los 2 o 3 grandes presidentes que tuvo Chile. Tuvo una labor muy destacada en lo que podríamos entender como la reconstrucción del país después del desastre que significó la crisis del 29, que en Chile se conoció como la crisis del 30, que nos golpeó a todos, especialmente a Chile, y él en ese plano tiene una gran importancia. Él descendía a su bisabuelo, uno de sus bisabuelos es don Enrique Escudero del Canto, así que él había nacido en Calle Larga, en la misma zona que ya expliqué, ahí nació. Esta es una foto de don Pedro Aguirre Cerda, casado con una prima, Juanita Aguirre, que también descendía de la familia del Canto, así que tenía como por los dos lados. Sí. El primer obispo de esta diócesis, que se va a constituir en diócesis del año 1925, don Melquisedec del Canto Terán. Otro aporte de la familia, en este caso en un plano religioso, ¿no?, a esta zona y a la iglesia en general. Don Melquisedec, él estuvo varios años como obispo y va a fallecer el año 1940, a los 74 años. Aquí está con su... ya es una foto de la despedida de él, que se saca ya cuando deja el cargo de obispo. Aquí tenemos otro personaje interesante, don Rafael del Canto Medán, obispo me quedé con lo del obispo recién, diputado de Chile, del Congreso, durante cerca de 30 años, diputado por Chiloé. Chiloé es una isla que está en el sur de Chile. Un hombre muy interesante, fue deportista, fue presidente él creó la Federación de Box de Chile, practicaba esgrima, era empresario, agricultor, vivió mucho tiempo en San Bernardo, porque ahí tenía que es una ciudad que está al sur de Santiago, ahí tenía una viña, la Viña Benítez. Se casó 2 veces, pero no tuvo descendencia. Y un dato curioso, se casó con 2 hermanas, por supuesto con una primera y otra después. Hay una que enviuda, ¿no?, y después que enviuda se casa con la hermana menor. No tuvo descendencia. Él muere en el año 1960, un hombre muy interesante en su historia de vida. Esta foto es también interesante porque aquí al medio, esta foto es de 1918, es su casamiento. Ahí está don Rafael del Canto Medán, y prácticamente todos los que hay alrededor, ahí está el general del canto, que ya le hablé, don Estanislao, y casi todos los que están alrededor son todos del canto, Munita del canto Munita, etc. Del Canto Medán, él era del Canto Medán, por ahí está su hermano, por ahí está mi abuelo, etc. Una familia, una foto interesante, no hay muchas de este tipo. Don Julio Pérez Canto, hermano del héroe que yo les dije, él fue abogado, diplomático, periodista, director del Mercurio, con los diarios más grandes, más antiguos de Chile. Tuvo una destacada, él como periodista se especializó especialmente en economía, lo que en la época no era tan usual, ¿no?, un periodista especializado en economía. Don José María Villarreal del Canto, él también combate en la Guerra del Pacífico, llegó al grado de contraalmirante, años después de la guerra, eso sí. Don Hernán del Canto Riquelme fue ministro del Interior en el periodo 71-72, falleció hace poco tiempo, ¿no?, el año 2013, después de estar exiliado durante algunos años. Un hombre bien interesante también su trayectoria. Esta es una historia muy larga, yo la voy a tratar de resumir, la de María Jesús del Canto. El caballero que está a la derecha, Domingo Faustino Sarmiento, este es un hombre que fue presidente de Argentina, pero vivió en 4 o 5 periodos distintos en Chile. Generalmente la primera vez que viene a Chile, viene arrancando de un gobierno de Argentina, se refugia en los Andes, tenía 21 años, y ahí conoce, lo invitan a hacer clase al liceo de los Andes, y una de sus alumnas era María Jesús del Canto. Se enamoran profundamente, según los datos que hay, y van a tener una hija. Esta hija es
Ana Faustina Sarmiento del Canto, que está a la izquierda. Pero la historia no concluyó muy bien porque la familia del Canto no quería a este hombre, lo encontraban pobre, ¿no? Lo encontraban una serie de aspectos, características, no les gustó, así que confinaron un tiempo a la hija, a María Jesús del Canto, y le entregaron a la hija que nació de este enamoramiento, se lo entregaron a él, a don Faustino Sarmiento, que lleva a esta hija. Ana Faustina la lleva a Argentina. Y esta hija va a crecer entre Chile y Argentina, más que nada criada por unas tías de don Domingo Faustino. Y es curioso, este caballero, bueno, después fue presidente de Argentina, trabajó en Chile, tuvo una importancia bastante grande en Chile en el campo educativo, y para variar, años después, ya en su vejez, va a tener que salir exiliado nuevamente, pero va a fallecer en Paraguay, don Domingo Faustino Sarmiento, y los que lo acompañaban, la única hija que tuvo biológica fue esta niña, Ana Faustina Sarmiento del Canto. Así que hay otro dato ahí interesante. Este es un monumento que se colocó en este lugar, esta casa que se ve ahí, bastante ya antigua, es donde él hacía clases. Él construyó una escuelita, que es esta que está ahí, que está también en Calle Larga. Este otro señor importante, él es relativamente reciente, don Víctor Manuel Rivas del Canto. Él fue abogado, ministro de la Corte Suprema, que es la Corte Principal de Chile. Falleció por ahí por los años 70 y tanto. Don Carlos del Canto, él fue el caballero que está ahí, fue el primer alcalde de la comuna de Calle Larga, una comuna que se crea en el año 1891, que se sale de los Andes, y ese es un lugar de propiedades que todavía existen como parte de la familia. Aquí una larga lista de combatientes de la familia en la Guerra del Pacífico, una guerra que marcó la historia de Chile desde todo punto de vista. Está aquí el capitán Antonio Silva Santiago, el mayor Enrique del Canto, que ya les había mencionado. Este es un niño héroe, él combatió en varios campos, él era marino, él se enroló a los 14 años y combatió a los 14 años en esta guerra, ¿no? Si ustedes se fijan en la imagen, es un niño prácticamente, ¿no? Y era marino. Y aquí una larga lista que hay más, pero esto es una lista de veteranos, ¿no? De la familia que combatieron en la Guerra del Pacífico. Si ustedes se pueden fijar, casi todos del mismo regimiento, cercanos a Aconcagua, lo que era la zona esta del valle de Aconcagua. Y para terminar, ¿en qué estamos ahora? Porque si ustedes se fijaron, al comienzo del siglo XVII, siglo XVIII, la familia estaba en la agricultura fundamentalmente, empezando con cargos políticos, y ya por supuesto también en cargos militares, lo que va también en cierto sentido a desarrollarse también en el siglo XIX. Sin embargo, hoy día la familia hoy día está en otra, ya no estamos peleando tanto, no estamos en ese punto. Y les quiero contar de 3 casos que me acordé hoy día. Por ejemplo, Patricia del Canto, que es escultora, Premio Nacional de Arte, ¿no? Muy interesante la labor de ella. Aquí está mi hija, chelista, así que estamos más en el campo de las artes ahora que no en la guerra. Y unos hermanos del canto tienen un grupo Montreal muy interesante, música más moderna podríamos decir, que marcan este nuevo rumbo, ¿no? De la familia, ya más dedicada a cosas más pacíficas, ¿no? Más dedicadas al arte. Eso es. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues este edificio fue construido para el canto por Pepín Fernández y Batista. si puede, para acceder a mi presentación. No sé por qué. Entró Galerías Preciadas y esto pasó a ser Ferretería Covarrubias. Bueno, un momentito, luego si queréis decimos alguno, pues el tiempo se nos ha echado encima, pero me parecía tan interesante que el profesor Rafael del Canto estuviera aquí. Yo voy a contar muy rápido, ya un breve apunte
el por qué toda esta familia del Canto tiene esa importancia ahora, oriunda de Sietes, de Villaviciosa, de la zona de Asturias, y que realmente luego después va a realizarse en Chile. O sea, con lo cual, digamos, vamos a ver un poco de una aproximación muy rápida, si nos da tiempo y los aparatos funcionan adecuadamente, en el sentido de que desde el siglo XVI, que llega Johannes Luege, se casa con una María del Canto, y es el hecho de que hoy estemos con la gente del Canto. Era una familia que siempre fue importante. Sabéis que en aquella época normalmente el primer hijo era el que heredaba, era hijo de algo, y heredaba lo que es el nombramiento, y no solamente el nombramiento, sino las tierras y un poco el poder, digamos el poder civil de la zona. Entonces en la parroquia Santa María en San Martín de Vallés, que es donde pertenece Sietes, pues ahí van a ser siempre durante el siglo XV, el siglo XVI, el siglo XVII y el siglo XVIII prácticamente la familia factotum. De hecho casi todos los regidores eran también regidores perpetuos de Villaviciosa. O sea, con lo cual esta familia pues fue realmente importante. Y una cosa que tiene Sietes es que nada más llegar a Sietes nos encontramos, yo la primera vez que fui fue una gran sorpresa, fue hace años y casi todos los años vuelvo. Es como una peregrinación, porque tiene casi una catedral, San Emeterio de Sietes, que hizo un bachiller, Fernando Suárez, que era también del Canto, entonces había participado en la última, allí, ahí, si me la pones ya de eso yo sigo hablando, porque nos da muy poco tiempo ya. Entonces, esta catedral que he dicho que estaba al principio, ahora la vais a ver, es preciosa, es una iglesia, pero digo catedral porque realmente él había estado en la construcción de la catedral de Oviedo, y entonces con los materiales y gente construye la iglesia que estáis viendo. También tiene, digamos, entonces, como os decía, durante todos esos siglos, pues van a ser, tanto en el aspecto religioso, o sea, el poder político, va a ser siempre el regidor de Sietes, va a ser el poder religioso, porque va a tener un cura o normalmente había hasta 3, 4 en esa época, en Asturias, que mantenían el poder en la parroquia, y siempre un del Canto. En empadronamiento, que es el que daba la fe de hijos de algo, que sabéis que era la manera de no tener que pagar impuestos, de pechar a la corona, pues también van a ser los del Canto, los que siempre estén en esa posición. Y, digamos, no era una familia muy amplia, pero tenía un gran prestigio que le venía desde el siglo XV. Y, bueno, pues esa es la parte, digamos, asturiana del tema, hasta que llega justamente los dos hermanos que entran en armas. Hasta entonces no habían ido, había alguna, pero en lo que era más hacia la zona de Castilla, pero no. Y es cuando se marchan ellos a Chile, los dos hermanos del Canto Solares, que ya pues lo ha reflejado perfectamente el profesor Rafael del Canto. Eso es un poco la idea de la parte asturiana, que digo que la tengo trabajada, pero vamos, se verá, no nos da tiempo a todo, y hoy el protagonista tenía que ser Rafael con estos temas. Bueno, ya no nos va a dar tiempo, casi prefiero un poco seguir. Vamos a ver si no se ven aquí. A ver. Ya, pues empezamos ahora con la Sinova. Vamos a ver si me sitúo aquí. Aquí veo. A ver si las veo. Bueno, voy a situar en esta, que quizá es la más ahora mismo ya. Me salto todo esto de los siglos que os he contado, porque no nos da tiempo realmente, y esto sí ya se une. Ya, veo que no se pone bien, así que voy a hacerlo casi yo. Ahora después lo... No, tengo curiosidad. Sí. ¿Sietes que es del concejo de Villaviciosa? Sí, es una hijuela del concejo, dentro de Villaviciosa, del concejo, y a su vez de la parroquia de San Martín de Vallés. San Martín de Vallés tiene dos hijuelas, que es Piedrafita y Sietes. Bueno, os decía, realmente aquí ya digo que no sale,
en la parte asturiana, todos estos siglos van a ser muy importantes, pero sobre todo la iglesia que hemos visto es la iglesia que hace este bachiller que os decía que había estado, y es una iglesia preciosa. Está unida un poco a la época del Renacimiento, es una iglesia funeraria, se hizo para la familia del Canto. Y la importancia es que el Luege este que vuelve, que había estado con Carlos, había desembarcado con Carlos V y se queda, digamos, en tierra porque el barco, el Engelen, que era el barco con el que llegó a Tazones, este barco va a Pasajes y en Pasajes lo queman, se cree, hubo un incendio y desapareció, y se cree que fue un sabotaje en la época de la Guerra de las Comunidades, porque ese barco estaba destinado a llevarse al infante Fernando hacia Austria. Entonces el Johannes Luege vuelve por sus pasos y vuelve con la familia del Canto, con la que había estado ya cuando llegó el emperador, y lógicamente esta familia le valoró mucho porque era una familia que buscaba mucho el prestigio permanentemente, tanto en su parroquia como en el concejo. Y se casa con una de las hijas, va teniendo la familia Luege y llega ya justamente en el periodo en que los Luege Solares, los dos hermanos, Juan y Manuel, se van a Chile. Entonces uno se vuelve a casar con otra del Canto, uno de los Luege. Domingo Luege Cellanes se casa con una del Canto. Esta del Canto es la familia que viene directa, que llega tanto a José Luis como a mí y a algunos de los que estamos allí, y ellos empiezan a repoblar otras zonas de Asturias. Concretamente se sitúan en Libardón. Libardón es en el concejo de Colunga. Y ahí, digamos, hay otra rama, esa rama del Canto ya tenía la información, lógicamente, de sus parientes que estaban en Chile y tenía la información de Chile. Por eso hay un dato, que siento que ahora no tengamos tiempo, pero uno de los centros de migración a Chile de Asturias más importante fue Libardón. ¿Por qué? Porque la familia del Canto ya estaba allí, llegaban informaciones, lógicamente. Por cierto, que se ha nombrado que llega ya de Cangas de Onís. El otro el que es. Y bueno, la llegada, ya digo, que a partir de ahí, un pariente nuestro, en 1835, un descendiente de Domingo Luege y de la del Canto, Domingo Luege del Canto, pues se va a marchar, se llama Vicente Luege Isla, y se va a ir a Chile. Y ahí en Chile, pues hay otra historia que ya comenté en otra de las conferencias que tuvimos aquí. Entonces, pues bueno, eso es un poco la unión que tenemos con la familia del Canto. Yo quería que quedara constancia porque creo que es muy importante que Chile, vamos, en este momento Asturias, sepa que una familia chilena, pues hizo, asturiana, hizo en Chile toda esta y ha dejado esa descendencia allí, o sea que hay un vínculo total. Yo cuando contacté con el profesor Rafael, también es un enamorado de Sietes, espero que podamos presentar esto en Villaviciosa, porque también quiero agradecer que mis investigaciones en este campo en Sietes se las debo en gran parte a los datos y la información que me suministró el cronista de Villaviciosa, don Senén Rivero, y posteriormente y luego tuve un contacto muy importante con Antoine Machín, un belga que casado con una ponga asturiana, pues en Villaviciosa fue el que digitalizó todos los padrones desde el siglo XV. Siglo XVI, más bien, 1578. Entonces, es muy importante encontrarte digitalizado, porque para trabajar esto es muy arduo. Yo he logrado sacar todos los Luege, tengo todas las ramas, así que creo que podremos seguir con este tema. Aquí algún Luege que ha venido a este tema. Y bueno, yo con ello, pues doy un poco digamos, terminar esta parte. Agradezco muchísimo al profesor Rafael del Canto que nos haya traído esta visión, que nos da una gran ilustración de lo que una familia asturiana es capaz de hacer, digamos, fuera. Y yo quería ahora también, pues, tengo a mi lado a José Luis Luege, que nos va a dar un poco el cierre de esto, pero aparte de tío nuestro, pues, de muchos de los que estamos aquí, él ha sido siempre un gran, digamos, patrocinador y estimulador de buscar los orígenes de la familia. Él, aunque vive en Sudáfrica, siempre nos ha animado. Yo, sinceramente, cuando ya me inicié a hacer estas cosas, porque mi actividad ha sido profesional, ha sido por otros campos, lógicamente, esto es un hobby, pues tengo que decir que lo hicimos de esa manera. Entonces, yo quiero agradecerte, José Luis,
primero tu compañía en este acto, en este momento, y también todo lo que siempre has hecho hacia nosotros, hacia el estímulo de la familia. Yo recuperé a esta familia gracias a una reunión que hizo él, que yo no tengo por aquí una diapositiva que quería enseñar, pero veo que esto está complicadísimo para poder entrar en ella. Voy a mirar a ver si la conseguimos para que... ¿Dónde es al lado? Aquí es... Si yo manejo esto, pero se ha descolocado todo. Vale. Ya. Bueno, entonces os decía que nos ha reunido a todos siempre y entonces nos viene muy bien, lógicamente, el que podamos hoy darle este reconocimiento. Nos va a decir unas palabras para clausurar el acto, en base un poquito a lo que ya le he comentado. ¿Te atreves? Muchas gracias, buenas noches. Yo en realidad pasaba por aquí y Santos me dijo que tenía que venir. Pues aquí estoy. Agradecer mucho a Rafael que su familia nos acogiese hace 500 años y quizá yo creo que soy el último luege nacido en Asturias. Todos mis primos, todos mis hermanos o han nacido en Chile o han nacido en Madrid. Yo creo que debo de ser el último luege nacido en Asturias, criado en Colunga. Esa es mi conexión asturiana. Celebran hoy día, el día de mi cumpleaños en Oviedo, la fiesta del pueblo, el día de San Mateo. Y mi conexión chilena, pues he tenido el honor de ser el cónsul honorario de Chile en Johannesburgo, en Sudáfrica, gracias a otro pariente, Rafael de la Presa. Interesante porque él, siendo diputado en el Parlamento chileno, creó la ley Presa, que es la primera ley que da doble nacionalidad a los hispanos americanos con España. Fue la primera ley, luego se extendió por los demás países de América. Y francamente, pues no tengo nada más que deciros que agradeceros la presencia, agradecer al centro, a Rafael sus esfuerzos y a Santos, porque bueno, pues él ha puesto todo esto en el tablero. Muchas gracias. Pues va Gonzalo, que además de un gran gaitero, que es un buen amigo, nos va a deleitar un poquito con una introducción mientras preparo una cosita. Bueno, lo que voy a tocar ya también en relación a lo que se comentó antes del pueblo de Libardón, en el concejo Colunga, voy a tocar la muñeira del gaitero de Libardón, que era un gaitero llamado Ramón García Tuero y que también tuvo mucha relación con la diáspora asturiana, anduvo por Hispanoamérica, también aquí en Madrid dio conciertos y pues creo que es una buena opción tocar esta pieza.
gustaría aprovechar, hemos hecho un pequeño diploma para que tengas del recuerdo de tu estancia con la familia Roge y en el centro asturiano. Entonces, lo cierto es que lo que se haga el 7 en febrero, si puedes, y yo iré allí. Lo mismo digo con don José Luis Luege Marcos. Muchas gracias. Tienes aquí tu diploma porque se lo ha merecido. Nos ha motivado siempre y es el único de la familia que llevaba siempre en el móvil el himno de Asturias. Y hablando del himno de Asturias, vamos a oírlo. Así que de pie todos, que vamos a oír el himno de Asturias.